noche a todos, bienvenidos a Plan M, ya estamos en vivo hasta las 10 de la noche. Lo habíamos anticipado que iba a estallar esta semana la discusión por el impuesto a las ganancias. Y en ese aspecto, hoy Massa, haciendo una conferencia de prensa, primerió al gobierno porque presentó su proyecto de modificación del impuesto a las ganancias. Y el gobierno, que quería patear la pelota para diciembre, incluso discutir esto para los primeros meses del año próximo, bueno, se ve obligado a presentar mañana mismo su proyecto de impuesto a las ganancias. Lo que uno está viendo, más allá de la intencionalidad evidente de tomar la iniciativa de Massa en un tema que había sostenido ya desde el año 2013 fuerte como estandarte de su campaña electoral, con ese elemento, la modificación de impuesto a las ganancias, fue que pulsió con Cristina en el 2013 y ganó la elección en la provincia de Buenos Aires, pero también es cierto que es un tema que el propio Macri el año pasado en campaña puso fuerte en discusión y no termina de encontrarle la vuelta respecto a cómo hacer un proyecto de ley de modificación del impuesto a las ganancias que no signifique un gran costo fiscal, teniendo en cuenta que el impuesto a las ganancias afecta al 10% de los trabajadores en blanco que más ganan, es decir, a una porción muy reducida de la población. ¿Cómo es el proyecto oficial que mañana va a presentar Macri? También lo habíamos anticipado. Básicamente plantea subir el mínimo del impuesto a las ganancias de los 30.000 pesos bruto para un casado con 2 hijos actuales a 34.000 pesos bruto. Estoy hablando del proyecto del gobierno. Esto es un aumento de solo 14%, porque el gobierno piensa que la inflación el año que viene va a ser, lo puso en el presupuesto, 14%. El 17% es un tope. Es decir, muy módico la suba del mínimo del impuesto, obviamente algo que va a tener que negociar en el Congreso, porque esto no sale ni por casualidad del Congreso, dada la fuerte presión sindical. Después sí plantea la modificación de las escalas, que es el gran problema que hay con el impuesto a las ganancias desde la época de la tablita de Machinea, es decir, cuando pasás el mínimo, hasta ahora la escala, la tasa mínima era 9%, pero además como no se habían modificado los peldaños a partir de los cuales se pagan las distintas alícuotas del impuesto a las ganancias, rápidamente quien pasaba por 10.000 pesos arriba del mínimo o 15.000 pesos arriba del mínimo pasaba a pagar las máximas tasas o alícuotas, 30 o 35%. Ahora el gobierno, con un criterio razonable, pone una alícuota de solo el 2% para los que pagan por primera vez impuesto a las ganancias. Antes no pagaban y ahora superan los 34.000 pesos de un salario bruto, como decía, de alguien que está casado con 2 hijos. Bueno, va a pagar 2% sobre el excedente del mínimo. Y después hay distintas escalas hasta llegar a la primera escala que existía hasta ahora, de 9%. Se agregan 2 tasas más en rangos salariales por arriba de los 34.000 pesos, que son el 4 y el 7%. Esto es para los que menos ganan. Hay mucha polémica dentro del gobierno respecto a qué hacer con los que más ganan. De hecho, Alfonso Pratgay retomó un proyecto que tenía hace tiempo y ha impuesto en el gabinete la idea de que aquellos que ganan más de 140.000 o 160.000 pesos mensuales deben ser gravados con una alícuota máxima en una primera instancia del 40% y aquellos que ganan todavía más arriba con una alícuota máxima del 45%. Estamos hablando siempre de personas físicas de la cuarta categoría. Esto sería para gerentes de empresas grandes o incluso presidentes de empresas. Hasta ahora la alícuota máxima del impuesto a las ganancias, tanto para empresas como para personas físicas, está en el 35%. Esta es una cuestión muy polémica, no tiene consenso dentro del propio Cambiemos. Incluso vamos a ver qué zanja Macri con el proyecto que envíe mañana al Congreso. Puede ser que ponga una alícuota máxima de 40, puede ser que ponga las dos, de 40 y de 45, y puede ser que no ponga nada y se quede con el 35%, viendo que, insisto, hay muy poca predisposición en el Congreso para votarle una suba de alícuota para los que más ganan hasta el 45%. No me quiero meter en cuestiones técnicas, tiene una justificación esto, tiene algo de razonabilidad y se discutió en el gabinete en el sentido de que la ley previsional de aportes previsionales jubilatorios tiene un tope a partir del cual se aporta el mismo aporte jubilatorio a alguien que gana 100.000 pesos, a alguien que gana 500.000 pesos, gana 1.000.000 de pesos. Entonces, como no se puede modificar hoy la ley previsional, Pratgay planteó, bueno, vamos a meterle en el impuesto a las ganancias y sacarle parte de lo que no le cobramos por
la ley jubilatoria. Pero bueno, difícilmente esto pase. Vamos a ver qué zanja mañana Mauricio Macri. Hoy sorprendió Massa, que envió su propio proyecto de ley. Ahora vamos a hablar con Beatriz Sarlo, que ya está en nuestros estudios, para que nos sitúe un poquito políticamente qué está ocurriendo. Porque lo que uno ve es que la economía no arranca y el peronismo se le empieza a animar a Cristina. Ya rumbo a Macri. A Cristina ya se le animó el peronismo. De hecho, Cristina ha quedado marginada de esta discusión, pero Macri está teniendo, de alguna manera, algunos desafíos importantes. Fue la semana pasada la ley de emergencia social, es esta semana la ley de modificación del impuesto a las ganancias y toda una discusión rumbo a la elección 2017. Bueno, hoy Massa contó algo que habíamos anticipado, que el mínimo en su proyecto pasa de 30.000 a 48.000 pesos, siempre para el caso de alguien casado con 2 hijos. Obviamente para el caso de un soltero sin hijos es menor. Pero después la novedad es que hay varios sectores que para Massa no van a estar grabados o que hay cambios en el proyecto respecto a lo que se cobra hoy de ganancias. Jubilados los pondría sin ganancias, no importa lo que ganen los jubilados, hoy pagan ganancias, en el proyecto de Massa están sin ganancias, salvo los de jubilaciones de privilegio de más de 60.000 pesos. Esto se puede hacer, pues se puede poner en el régimen de ganancias que están grabados todos aquellos que no se adecúen al régimen general de ANSES, y todo el resto tendrían que ser grabados. Acá no solamente están exministros, exfuncionarios de gobiernos anteriores, ya no hay jubilación de privilegio, pero perduran desde la época de la dictadura militar la jubilación de privilegio, sino también hay muchas jubilaciones de privilegio de provincias, que se jubilan con 50, 55 años y que también serían grabadas en el proyecto de Massa. Multiplica por 5 las escalas a partir de las cuales se empieza a pagar el impuesto a las ganancias en los distintos rangos salariales. Deja la alícuota máxima del 35% para personas físicas, igual que para empresas. Se pueden descontar alquileres, algo que es muy razonable. La idea esta de que no es lo mismo un propietario que alguien que paga un alquiler a la hora de tributar impuesto a las ganancias. De hecho, también habría que agregar el tema del descuento de intereses por créditos hipotecarios. Hoy sigue el mismo monto de hace años, creo que es 20.000 pesos, lo que se puede descontar por un crédito hipotecario del impuesto a las ganancias y duplica los montos del monotributo. La diferencia es que el proyecto de Massa cuesta 48.000, 47.000 pesos de recaudación y el proyecto del oficialismo de Macri, el que va a mandar mañana, cuesta 27.000 millones de pesos de recaudación, mucho menos, y de hecho ya está ese costo fiscal en el presupuesto 2017. De hecho, Macri la semana pasada cerró fila con los gobernadores, dijo hasta acá llegamos, los gobernadores tampoco quieren que le saquen mucho al impuesto a las ganancias, porque es un impuesto que se distribuye entre las provincias, se coparticipa. Entonces, ¿qué plantea Massa para que no le frenen el proyecto en el Senado? Bueno, una serie de impuestos adicionales para que el costo fiscal no sea tan grande y lleve a los gobernadores a cerrar filas con Macri. Por ejemplo, quiere gravar con ganancias extraordinarias del 15%, una tasa única por única vez, las ganancias del dólar futuro que se liquidaron este año y se pagan a fin de año el impuesto o en la declaración del año que viene. Ganancias a la renta financiera, por ejemplo, plazo fijo de más de 1 millón de pesos, quedarían grabados por el impuesto a las ganancias, la compra-venta de títulos de acciones. Ahí lo que juega a favor de Massa es que Pratgay, como diputado en su momento en el 2002, también presentó un proyecto para grabar renta financiera para personas físicas que hoy está exento. Un impuesto extraordinario al juego, ahí se mete con Cristóbal López y con Angelici para ver distintos aspectos del empresariado político nacional y plantea restituir retenciones a la minería. Bueno, la pregunta es si Massa tiene la fuerza política y el acuerdo. Hoy se presentó con varios diputados de la oposición, básicamente el bloque justicialista de Diego Bocio, algunos ex-kirchneristas del movimiento Evita, las fuerzas de izquierda del GEN, del socialismo y demás. La pregunta es si tiene la fuerza para que se discuta ganancias esta semana. Para lo cual algunos dicen que necesita los 2/3 en el recinto y Massa dice que no, que necesita la mitad más 1 porque va a tomar algunos proyectos que tienen dictamen de temas laborales a los cuales se le puede aplicar un capítulo especial de impuesto a las ganancias. Es decir, Massa dice voy a usar una manganeta que se usa habitualmente
en el Congreso. Acá estamos viendo Lipovetsky, que es el diputado del PRO, que es el presidente de la Comisión de Legislación General, y sabe las manganetas que se usan en el Congreso a veces para forzar el debate en el recinto. Mírenlo a Massa, hoy anunciando en conferencia de prensa, el anuncio del impuesto a las ganancias, que fuerza a Macri a mañana mostrar su proyecto de impuesto a las ganancias. Y vamos a hablar con Beatriz Arlo para ver si el peronismo, que hasta ahora venía portándose muy bien con el oficialismo, con Macri, Massa, Bossio, el peronismo que se ha alejado del kirchnerismo y que venía colaborando porque veía que el humor social venía a favor de Macri, ahora que la economía no arranca y está próxima la campaña electoral del 2017, empieza a jugar más fuerte, no a favor, sino en contra de Macri. Creemos muy importante avanzar en la reforma del sistema injusto que la Argentina tiene en materia de impuesto a las ganancias. Aspiramos a que el jueves haya media sanción de la ley. El gobierno tiene que entender que la gente la está pasando mal y que esto es un alivio para el mercado interno porque es un punto del producto que ponemos de vuelta en la calle para que la economía funcione, pero sobre todo es 5, 7, 10 mil pesos en el bolsillo de miles y miles de familias argentinas. Ojalá que el gobierno entienda la importancia de este tema y participe de la sesión. Vamos a tener número. Bueno, ahí estaba Sergio Massa. Beatriz Arlo, gracias por venir. ¿Qué tal? Hace tiempo que no estabas acá y la verdad que me interesa charlar un poquito contigo. Bueno, ¿cómo estás viendo este primer año de Cambiemos? ¿Coincidís con esta idea de que el peronismo no kirchnerista, que antes venía colaborando en varias cosas en el Congreso con el gobierno, empieza a jugar más fuerte, ¿no? La emergencia social, ahora fuerte con el tema ganancias? Bueno, vos lo dijiste. La clave es que también para ellos viene el 2017. Es decir, la clave es que también para ese peronismo no kirchnerista viene el 2017 y tienen una tarea por delante que no sé si van a terminar de hacer, que es una reorganización, algún tipo de reorganización del Partido Justicialista, o de como quiera llamarlo, y una neutralización de esos elementos dispersos pero activos que aparecen rodeando a Cristina, que son elementos muy pequeños. Si vos vas a lo que la recibe a Cristina en Comodoro Pi o en los aeropuertos, son elementos muy pequeños, lo que puede manejar Sabatella y algún otro, pero al mismo tiempo eso crea cierta efervescencia dentro del peronismo porque, bueno, nadie olvida que fue presidente de la República, lo cual carga con un peso específico. O sea que tienen una tarea, por un lado, de ver si se ponen de acuerdo entre ellos, cosa que es una tarea complicada, porque ahí hay gente que tiene capacidades de movilización diferentes. Los gobernadores que tienen que ir al pie, como han ido, como fueron al pie de Cristina. Y los intendentes que tienen que ir al pie de María Eugenia Vidal, como fueron al pie de Scioli, que tenían muy poco que repartir. La diferencia es que María Eugenia Vidal tiene plata que el gobierno le manda, el gobierno central le manda. Entonces, esto es un tipo de peronista. Y del otro lado están los parlamentarios, que los senadores podrán responder más o menos a los gobernadores, pero los diputados yo no diría que responden a los gobernadores, y esos son los que quizás sean más activos en esta posible reorganización, lo cual es el caso de Massa, en principio, ¿no? Hay una crisis evidente de liderazgo dentro del peronismo, porque el peronismo no ve a un ganador claro detrás del cual alinearse. ¿Lo ves a Massa con posibilidades de generar ese liderazgo? Porque por otro lado, Massa está negociando, no sé, con Margarita Stolbizer, que le espanta parte de la dirigencia peronista. Sí, no sé si le espanta tanto en la provincia de Buenos Aires, porque vos sabés que el peronismo es muy pragmático, y si Margarita le lleva votos en la provincia de Buenos Aires, tuvo muy mal resultado como candidata a presidenta, pero tuvo mejores resultados en el pasado en la provincia de Buenos Aires, y le puede dar una fórmula interesante, ya sea con Malena Garbarini o con el propio Massa, sea como se integre la forma. No creo que le espante.
eso. El problema yo creo que es muy poco tiempo para reunificar ese conjunto de contradicciones con intereses muy diferentes. Esos que yo te marqué, los de los gobernadores e intendentes van por un lado y los de los políticos que no tienen mañana que pagar algo van por el otro. Los políticos que son parlamentarios, senadores menos, pero diputados fundamentalmente. Yo creo que a Massa no se lo puede subestimar en absoluto. Es decir, el crecimiento que tuvo Massa, si vos recordás su comienzo, que era decir, voy a poner camaritas de televisión por todos lados, así empezó Massa. Decías, así no puede nadie hacer un camino a la presidencia de la República, que es lo que este hombre quiere hacer. Y sin embargo tuvo un crecimiento político y está rodeado de gente interesante. Esta semana Labaña verdaderamente plantó una detonación respecto del plan económico, o lo que quieras llamarlo, del oficialismo y de Macri. O sea que está rodeado de gente interesante y muy exitosa. Yo diría, Labaña es el único economista argentino que no se fue por la ventana corriendo. Es decir, se fue porque Kirchner quiso prescindir de él. Ahora vamos a discutir un poquito el tema económico. Es cierto que Labaña llega en la etapa dorada del kirchnerismo, la etapa feliz del kirchnerismo. Con el dólar. Y es una discusión porque llega con un dólar recontra alto, que eso le genera que se licúe el déficit fiscal. El año previo hay una inflación del 40%, al año siguiente ya es 3% porque la economía está parada. Agarra el boom de la soja, lo que siempre hemos analizado respecto a la primera etapa del kirchnerismo, ¿no? Pero no la desperdició. Es decir, él se benefició con ciertos sacrificios en las medidas que tomaron antes que él, Remenenikov, etcétera, pero no desperdició ese sacrificio con el cual él entra al gobierno. Y no desbarató, no es una lotería de cartones después. Es decir, el kirchnerismo tuvo etapas doradas con las cuales lo que hizo es tirar manteca al techo, por lo menos después de la muerte de Néstor. Y de todas maneras, la imagen pública de Labaña, dado que estamos hablando de política, la imagen pública de Labaña es la de que fue un ministro exitoso, cosa que no se podría decir de gente que hizo lo mejor que pensó los ministros de Alfonsín, que hicieron lo mejor que pensaron. O de los que vinieron después de Labaña en el gabinete de Él fue un ministro exitoso que el presidente echó. Quizás por ser demasiado exitoso. Esta es la leyenda que rodea a Labaña. A lo mejor vos como historiador económico me decís, no, para esta leyenda no es la verdad. Pero de hecho, esto es lo que rodea el renombre de Labaña en la política argentina. Hay una posibilidad, porque me parece que hoy con Massa estaban, no sé, Victoria Donda, bueno, el socialismo, los diputados de... ¿Qué más? Evita. El Movimiento Evita, diputados Margarita Stolbizer. La idea esta de hay una crisis muy grande de la centroizquierda, que la mató entre Macri y el kirchnerismo. El kirchnerismo se arrogó ese espacio y del otro lado está Macri. Y en el medio parece que se barrió todo, digamos. Bueno, la mató la convención de Gualeguaychú. Lilita Carrió y Sanz. Cuando Lilita se va y arma Cambiemos. Bueno, y cuando los radicales en la convención de Gualeguaychú desguazan el Partido Radical, desguazan una que era el Frente de Centro Izquierda. O sea, porque tampoco le adjudiquemos a Macri el mérito de haber liquidado el bipartidismo argentino y la Unión Cívica Radical. Eso fue obra de los radicales y de Carrió. Vos ves que ella misma lo dice, yo fundí esto. Que entre esas dos fuerzas, el kirchnerismo de un lado y el macrismo del otro, el que en algún momento puede llegar a terciar hoy es Massa. Es muy difícil. No ves otras alternativas dando vuelta en la política. Yo no sé. A ver, uno puede pensar en algunos justicialistas. Es decir, yo me pregunto, ¿qué piensa Randazzo? El hombre que quizás más haya padecido en el proceso de locura que fue Cristina nombrando a los candidatos con los cuales iba directamente a perder las elecciones, es decir, sacándolo a Randazzo, poniéndolo a Aníbal Fernández, poniéndolo a Zanini, en fin, una especie de cosa que es el manual para perder las elecciones, tomo 1. Entonces, ¿qué piensan tipos como Randazzo, que son tipos respetados dentro del justicialismo, que incluso habían hecho una base apoyada en el caso de Randazzo, en la renovación de los trenes, que usan en realidad muchos votantes que pueden ser votantes cristinistas o votantes peronistas? Eso yo no lo sé.
me parece que vos tampoco, Randazzo, ya Sí, vos tenés la impresión de que silencio. todo lo que estaba hasta el 10 de diciembre del 2015 con Cristina, pese a que sabía que había diferencias y demás, es un voto de Cristina. Randazzo no, Y vos decís que no, que tiene capacidad de tener voto por fuera. Digamos, me parece que hay toda una discusión respecto a si alguno de ellos puede construir algo que no sea el voto de Cristina, ¿no? Lo que estuvieron hasta último momento con Pero ¿y con cuál Cristina. es el voto de Cristina? Quizás uno pueda decir, si Macri sigue haciendo torpezas, el voto de Cristina es el 30% de pobres, que no tienen posibilidad de salir de un voto fidelizado en los últimos 10 años, que no es un voto justicialista, sino que es un voto planes sociales, discurso de Cristina, gran relato, lo que fuere. Quizás uno tiene que decir eso, ese es el voto de Cristina. Ahora, ¿ese es el voto de Cristina? ¿Ese va a ser el voto de Cristina en 2017? ¿No hay otras alternativas? Yo no lo sé. Porque si me preguntás hoy, yo digo sí, tiene el 30% de pobres y vayámonos todos. Para vos, Cristina está hoy fuera de la política. Digamos, fuera de la política en el sentido que no tiene chances de volver electoralmente. Bueno, ella quiere volver electoralmente y si ella tiene ese 30% de pobres, puede volver electoralmente. Por eso Macri la quiere mantener como rival, digamos, para crear de nuevo la polarización. No quiero hacer una predicción que después resulte equivocada. Lo que digo es que el voto de Cristina puede ser ese 30% de pobres. ¿Lo conserva hasta 2017? María Eugenia Vidal, con su simpatía y sus buenos tratos, puede sacárselo. Van a trimbrear por 3 millones de casas del Gran Buenos Aires y van a tomar una parte de ese voto. Que no tienen timbre, además, ¿no? Siempre se dice que Eso va a depender mucho de cómo funcione la economía, ¿no? También el año que viene, de las obras que haga el gobierno o no haga. ¿Cómo estás viendo el primer año de Macri? Te voy a pedir alguna cosa antes que imagino no te va a molestar. ¿Te puedes correr un poquito hacia la izquierda? A la izquierda. ¿A la izquierda? No. Hacia allá. Pero no, hay Hacia un allá. muro. Hay un muro. Mirando un poquito ahí hacia la izquierda. Me está pidiendo el director para que mires un poquito más ahí a la izquierda. Y de paso lo saludás a Facundo Moyano, que ya está en nuestros estudios. Eso no te iba a molestar, digamos, que te gires un poquito a la izquierda. Bueno, ¿cómo ves el primer año de gestión de Macri? Mira, yo tengo una expresión que Macri cultiva el pensamiento deseante. ¿Qué es el pensamiento deseante? Es pensar aquello que vos deseás que suceda. Eso hizo en Davos. En Davos andaba Macri y yo en este programa escuché a una periodista, no voy a decir el género, que dijo, a mí en Davos lo único que hacían era preguntarme por Macri. Claro, andaba hablando en castellano con una credencial así del diario al cual pertenecía y con un grupo de gente que hablaba en castellano. ¿Por quién le iban a preguntar? ¿Por el representante de Singapur? No. Había logrado transmitir una especie de pensamiento deseante que volvíamos de Davos con las valijas. Ya no eran las valijas ilegítimas de Antonini Wilson, sino las valijas de emprendedores que querían traer plata a Argentina. Cuando uno sabe que hay muchos países emergentes, no te lo voy a explicar a vos, Maxi, y a tu público que tiene buenas secciones de este programa dedicadas a la economía. Hay muchos países emergentes, donde además son países emergentes que no están sindicalizados o están bajamente sindicalizados, donde tienen salarios más bajos que en la Argentina. Hay muchos. Bueno, Davos, primera sensación de que el pensamiento deseante se realizaba. Cada persona que llegaba a la Argentina le decía a Macri que estaba dispuesto a ser socio de la Argentina. ¿A qué va a venir un presidente en una visita? Decirle a mí, este país que estoy visitando no me interesa, en realidad si tengo que invertir lo voy a pensar 5 veces. ¿Vos crees que Macri sobrevaloró la idea de que el cambio de nombre Cristina llega a alguien más razonable, más pro mercado y demás, iba a generar la lluvia de inversiones? Pero eso no lo creían ni sus propios compañeros empresarios argentinos, que no han enterrado un fierro, como se usa decir, no han enterrado un fierro. Pero el ejemplo máximo del pensamiento deseante es que Macri se encuentra en un banquete con Theresa May, la primera ministra británica, pronuncia la palabra Macri, Malvinas, 10 minutos después o 1 hora después se levanta de la mesa y dice que Theresa May dijo que estaba dispuesta a discutir soberanía. Sale el Foreign Office
a los gritos. A desmentirlo. Y Malcorra a desmentirlo. Digo, ¿qué le pasó en la cabeza a Macri? No es solamente ignorancia, saber que los ingleses, antes de pronunciar la palabra soberanía respecto de las islas, va a pasar mucho tiempo y mucha de negociación, que ni siquiera se pronunció con Guido Di Tella, que fue quizás el mejor momento. ¿Ves en Macri un típico gobierno de derecha? Porque Macri está teniendo críticas muy duras de los economistas más ortodoxos que dicen mantiene el déficit fiscal, es decir, aplica para salir de lo que hizo económicamente el kirchnerismo gradualismo, es decir, por otro lado... Hace keynesianismo sin plata. Bueno, María Eugenia Vidal negocia con todas las organizaciones sociales, cierran acuerdos con la CGT que llevan a que este primer año de gestión no tenga un paro de la CGT unificada, ha cerrado leyes verdaderamente muy fuertes con mayorías muy importantes en el Congreso, pero ves en Macri un típico gobierno de derecha. No, yo diría que no es un típico gobierno de derecha, es un gobierno que se equivocó en el primer diagnóstico que tuvo de la Argentina. Pero acá yo vuelvo a una cuestión, era fácil no equivocarse tanto. Cuando Alfonsín llega en 1984 a la presidencia de la República, llega con una deuda externa de más de 100.000 millones de dólares, ¿o me equivoco? Sí, creo que era un poco menos, digamos, pero muy alta. Está bien, llega con una deuda muy grande que habían dejado los militares. Pero además de eso, llega a un Estado completamente opaco. Completamente opaco. Los economistas que se iban de los militares no eran los economistas que entraban del radicalismo, ni sus amigos del radicalismo y del justicialismo que también entraron. No es el caso de cuando Macri llega. Todos los economistas hablan todo el tiempo entre sí, van a los mismos paneles, se reúnen en los mismos lugares, en las mismas universidades. O sea, no entiendo cómo la equivocación pudo haber sido tan grande. La idea de que la pesada herencia era más pesada todavía de lo que ellos decían que era la pesada herencia. No entiendo cómo puede ser esa equivocación. A ver, entonces, tiene que enfrentar un diagnóstico que era malo, pero yo creo que era malo por falta de experiencia. Hubo este fin de semana una entrevista que hizo muchísimo ruido, publicada en el diario Perfil, a Emilio Monzó, que es el presidente de la Cámara de Diputados. Creo que no se habló de otra cosa en el mundillo de la política, las declaraciones de Monzó, que es el tercer hombre más importante, diría, de Cambiemos, ¿no? El presidente de la Cámara de Diputados, el que le negocia a Macri absolutamente todas las leyes. Además, el presidente del bloque del PRO, Nicolás Mazó, es un hombre de Monzó y salió durísimo. Dijo, entre otras cosas, Durán Barba tiene muy poca idea, casi nada, de la realidad política argentina. No sé si Cambiemos va a perdurar, y después planteó la incorporación del peronismo en la campaña del año que viene, porque cree que con lo que tiene el macrismo no le alcanza. ¿Te parece que es lógico, digo, que el macrismo es un modelo electoralmente agotado sin la incorporación del peronismo? Sumando dirigentes del peronismo, ¿no? Sumando dirigentes del peronismo. Bueno, habló directamente, dijo que había que sumar a Bocio, a Catopodis, habló bien de... todo lo que no sea K y Massa, incorporarlo. Exactamente, de distintos dirigentes que están, algunos muy identificados con el kirchnerismo, otros muy identificados con el peronismo. La idea esta de si Cambiemos debe mantener el purismo. Mostremos, por favor, quién es Emilio Monzó, porque muy pocos lo conocen, pero es el hombre clave. El hombre clave. Mostremos de un lado a Durán Barba, que tampoco muy pocos lo conocen, pero es el que le hace el marketing político a Mauricio Macri y toda la estrategia electoral. Entonces, acá lo grave es que, de un lado, Durán Barba es el que arma la estrategia electoral, el marketing político del otro, y Emilio Monzó, el presidente de la Cámara de Diputados, nada más y nada menos, va en contra de esa estrategia, diciendo hay que abrirse al peronismo, hay que negociar en el territorio, hay que abrirse en la provincia de Buenos Aires. Para que se entienda, Maxi, lo que cuestiona Monzó es el corazón de la estrategia electoral del macrismo, digamos. Está criticando a Marcos Peña, incluso a Macri, a Durán Barba, porque él dice hay que hacer política, hay que ir a hablar a los intendentes, juntarse, no ir a timbrear, ir a tocar la puerta. Claro, ahí yo creo que Monzó lo que percibe es que el radicalismo fue pasado por agua lavandina. Sí. Es decir, el radicalismo no solamente se desguazó en Gualeguaychú, no solamente quebró un partido que cumplía este año los 100 años de ascenso a la presidencia de la República con Irigoyen, no solamente hizo todo eso, sino que además no sacó réditos para ese partido. Andan los jefes radicales, no voy a dar nombres, pero se saben cuáles son esos nombres, viendo cómo conservan sus propias plazas dentro del esquema de Cambiemos.
Entonces Monzó, que es un hombre un perro de la política, un perro guardián de la política, lo que tiene que ver es cómo el radicalismo no le va a traer lo que le trajo a Macri en la elección anterior, porque el radicalismo ya ha perdido sus bases. Le puede, yéndose de la alianza que tiene con el socialismo en Santa Fe, le puede contribuir a, no sé, pero ahí es probable que gane Perotti, o sea que ni siquiera en Santa Fe puede contribuir. Entonces Monzó dice eso, tenemos que ir donde están aquellos jefes políticos que pueden encarar una campaña electoral. Los radicales podían encarar una campaña electoral, durante años pudieron. Ahora, hoy yo creo que no están en condiciones de poder. Ojo que también hay una cuestión más de fondo, ¿no? Que Macri, por lo menos en el discurso, dice vamos a hacer la nueva política, distinta a la política tradicional, y algunos dentro de Cambiemos están diciendo sumemos a los que fueron la política tradicional de todos estos años. Eso de la... A ver, yo creo que se ha cumplido con Trump. ¿Me dejas un minuto más largo? Yo creo que con la elección de Trump se ha cumplido lo que los cientistas políticos venían escribiendo desde hace 30 años. La gente no confía más en los partidos políticos y hay crisis de representación. Se ha cumplido eso. Ahora, de todas maneras, dejo el caso norteamericano y voy al caso argentino. Acá las elecciones se ganan territorialmente y no tenés ese 50 o ese 40% que se va a movilizar solo hasta las urnas. Eso es lo que dice Monzó. Eso es lo que dice Monzó porque sabe, digo, me guste a mí o no. Digo, yo preferiría que la gente fueran ciudadanos, libres y autónomos, que la mañana del comicio dijeran a votar, compañeros. Eso es lo que yo preferiría, pero lo que yo preferiría, hay tantas realidades que yo preferiría aquellas que vivo, incluso a mí misma. O sea que, digo, Monzó sabe eso, que para hacer elecciones vos tenés que poner fiscales, que no podés fiscalizar. A ver, por Facebook. Perdóname, porque está el diputado Lipovés que quería acotar algo de Cambiemos. A ver. No, solo agregar que, digamos, sumar al peronismo, nosotros ya lo venimos sumando dirigentes del peronismo, y es una política que ha sostenido Mauricio Macri desde el principio. El PRO, como partido político, se formó con dirigentes del peronismo, que vienen del peronismo, con dirigentes que vienen del radicalismo, también con dirigentes independientes. Me parece que lo que plantea Emilio, más allá de esto, es reforzar ese camino, que él también lo trabajó cuando fue ministro de Gobierno de Mauricio, donde construyó además todo digamos, Cambiemos y trabajó para llegar a Mauricio presidente. Me parece que lo que hace es, creo que plantear el retomar ese rumbo que él planteó en su momento, que quizás este año cuando él dice Cambiemos se consolidó como espacio de gestión y no de política, está marcando esto. Nos dedicamos mucho a la gestión y ahora hay que retomar el rumbo y consolidar Cambiemos y ampliarlo desde lo político. Que de hecho, Maxi, esto que estaba diciendo él, que explica lo de Monzó, lo llevó a Monzó a estar hiper peleado con María Eugenia Vidal, porque toda la estructura bonaerense quería ir por un lado y Monzó decía, hay que hacer política. Pero entonces Macri hizo todo bien y Monzó está equivocado. Monzó es un justicialista que no sabe nada de política, que estuvo con Macri antes, que fue muy importante en la construcción de Buenos Aires de Macri, pero ahora se equivoca, porque Macri hace todo bien y algunos de sus asesores políticos hacen todo bien. Me parece bárbaro. Felicitaciones. Gracias, pero lo que yo estoy diciendo es que Monzó lo que hizo fue porque fue decisión política de Macri. Sí, digamos, sí. Esto es ¿Puedo decir algo que también hay que reconocer, ¿no? Si bien coincido que Durán Barba es un hombre muy extraño, muy estrambótico, algunas cosas le plantea y demás, pero también es cierto que había parte del Círculo Rojo, diría todo el Círculo Rojo y los analistas políticos que planteaban que Macri tenía que bajar a María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires y hacer un acuerdo con Massa para que Massa fuera en la provincia de Buenos Aires el gobernador de la provincia. Sí, incluso yo he dicho eso, sí, sin duda. Son momentos preelectorales donde vos ves cómo son los surgió movimientos. Una estrella política que hoy por lo menos brilla más que el propio Macri, digamos. Estoy hablando de María Eugenia Vidal, ¿no? En la provincia de Buenos Aires. Ya, cuestión de candilejas, no me meto. Pero sí, es la primera gobernadora de la provincia de Buenos Aires que no es hambreado por el presidente de la República. Es decir, Scioli fue hambreado por el presidente de la República. Ni hablemos del gobernador radical de la década del 80. Y se dejó hambrear también. Se dejó hambrear. Te hago la última respecto a Carrió. ¿Qué rol juega? Carrió salió muy fuerte. A cuestionar a Lorenzetti. Incluso, creo que el viernes pasado que festejaron el aniversario de la coalición cívica, de Lari y demás, dijo Angelici y Lorenzetti son innegociables. Y planteó, voy a ir por los dos. Lorenzetti, juicio político. El presidente Boca, Angelici, que es el hombre de confianza de Macri, algunos dicen el operador judicial también de Macri, con las denuncias en la justicia. Como que Carrió permanentemente
por un lado le hace mimo a Macri y por otro lado le marca la cancha. Yo creo que cumple una función importante ¿Sí? para lo que ella llama la República. En principio porque la unión ominosa de fútbol y política la hemos vivido en los últimos años, los últimos 30 o 20 años, y me parece que es fatal. Entonces Carrió, al decir Angelici, lo que Carrió está diciendo es hay que separar fútbol de política. Si eso se hace con que los clubes sean sociedades anónimas, no es mi idea. Los clubes en Argentina tienen una particularidad que son núcleos importantes desde el punto de vista territorial y barrial para los sectores medios y bajos, o sea que yo creo que eso hay que conservarlo como un lugar de esos sectores, pero dejo eso de lado. Carrió dice cosas que son importantes, que yo no estoy de acuerdo con sus ideas o con su estilo, etcétera, pero ella se ha puesto en un lugar de denuncia que alguien tiene que ocupar. ¿Es buena candidata para vos? Yo no armo listas. La verdad que yo no armo listas. Soy una perdedora nata. ¿Pero crees que Carrió cumple un rol importante? Yo creo que sigue cumple comentando? un rol importante. Beatriz, gracias como siempre por haber estado acá. Mira lo que dijo hoy Macri, sorprendió a todos. En este mismo momento, creo que hace rato que se está desarrollando, no sé si lo sabe Facundo Moyano, hay una reunión de la cúpula de la CGT, Héctor Daer, Juan Carlos Schmitt y Acuña con 3 de los principales ministros de Mauricio Macri. Están adelantando... ¿Te sorprendí? No. Están adelantando un poco la agenda del miércoles, básicamente porque la CGT unificada quiere un compromiso del gobierno para que cesen los despidos de acá a fin de año. Y están viendo cómo le encuentran la forma. Jorge Triaca, Mario Quintana, los hombres clave de Macri en la negociación con la CGT, están en este momento reunidos con Daer y Juan Carlos Schmitt. Mirá lo que dijo Macri más temprano, que sorprendió a todos. Habló de que los gremialistas están hace 20, 30 años en el poder y que tienen que renovarse. Entonces necesitamos que los gremios también se renueven, que tengan la capacidad de repensarse. Y tal vez hay que pensar si los mismos dirigentes que han conducido los gremios los últimos 20 y 30 años se están dando cuenta de esa necesidad. O tal vez ellos tienen que plantearse una renovación interna, porque eso significa sentarse a una mesa y discutir todos los convenios laborales, de vuelta. Porque estamos en el siglo XXI, no podemos seguir aplicando convenios del siglo XX. Porque al aferrarnos a esos convenios, lo que hacemos es debilitar los puestos de trabajo que tenemos. No solo no los fortalecemos y no crecemos, sino que ponemos en peligro los que tenemos. Entonces necesitamos que los gremios también se renueven. Bueno, ahí estaba Mauricio Macri sorprendido con estas declaraciones, porque uno dice, bueno, quiere revisar todos los convenios laborales, algo que lo enfrenta al gremialismo cuando al mismo tiempo está negociando el bono de fin de año, qué pasa con los despidos y demás. Facundo Moyano, gracias por venir. Bueno, ¿cómo lo interpretás? La verdad que sorprende porque no es políticamente correcto en principio. No me sorprende, el concepto que encierran las palabras de Macri, porque es lo que de alguna manera viene expresando en los proyectos de ley que después pasan por un filtro que somos nosotros del Frente Renovador, que tratamos de sacarle ese sesgo flexibilizador. Pero la realidad es que hay una concepción de que la flexibilización laboral es el camino, porque claramente cuando dice los convenios colectivos terminan siendo un problema para el trabajo, está diciendo el problema son los salarios, las condiciones de trabajo, y hay que flexibilizar. Por lo menos es lo que entiendo yo. Lo que me sorprende es que lo diga en el momento donde está negociando con la CGT, que ha sido muy prudente y responsable. Diría, hemos sido demasiado prudentes y responsables, y de alguna manera estamos aguantando una situación que es realmente preocupante para el conjunto de los trabajadores. Tenemos más de un 40% de inflación, entre 8 y 10 puntos por encima de lo que fue el 2015. Después de medidas que tomaron supuestamente para reactivar la economía, para que se empiece a mover la maquinaria del consumo, bueno, terminó siendo todo al revés. Entonces digo, me sorprende que haga estos comentarios precisamente cuando el sindicalismo ha sido prudente y responsable y ha sabido acompañar, al igual que nosotros, al gobierno
para que lamentablemente no tomara las medidas necesarias que corrijan el rumbo económico. Hoy Massa presentó el proyecto de ganancias. Lo hizo para ganarle la iniciativa al gobierno, que va a mandar mañana su propio proyecto de ganancias. ¿Hay alguna posibilidad de que se pueda forzar la discusión el jueves, como dijo Massa hoy que iba a hacer? ¿Tienen los votos de los diputados necesarios para votar eso el jueves? Aspiramos a tener los votos necesarios para tener media sanción en diputados. Y no es que queremos ganar la iniciativa, queremos discutir ganancias, que es lo que dijo el presidente de la Nación. Primero, en la campaña, que directamente dijo, lo voy a eliminar, en mi gobierno los trabajadores no van a pagar ganancias. Y después, el 1 de marzo, en la Asamblea Legislativa, cuando dijo, de manera urgente se tienen que tratar las alícuotas y el mínimo no imponible. Se tiene que trabajar el impuesto a las ganancias de la cuarta categoría en este espacio, en este recinto. Bueno, todavía no se ha tratado, es un gran problema porque no solo no ha cumplido con la promesa de campaña, sino que ha casi duplicado la cantidad de trabajadores con monotributistas y trabajadores en relación de dependencia que tributan por este impuesto. Y si no se toca el año que viene o se toca el 17%, que es lo que está contemplado en el presupuesto, que tiene un impacto fiscal de 27.000 millones de pesos, van a haber 350.000 trabajadores, porque, a ver, vamos a ser realistas. Si este año se perdió entre 8 y 10 puntos por la inflación, el año que viene no va a ser una paritaria del 17%. Porque por lo menos, bueno, yo ya no voy a ser más sindicalista porque dejo mi puesto en marzo del año que viene, pero la realidad es que los sindicatos no van a permitir, ya permitieron que resignaron para que no se entienda, que no se quiera acompañar y se entendió los problemas que ya venían con la economía y demás, pero se va a intentar recuperar lo que se perdió este año. ¿Cuánto va a ser la negociación? No, a ver, yo no puedo adelantar un número, pero, o sea, si este año se perdió entre 8 y 10 puntos, algunos gremios, nosotros pudimos conseguir un poco más de la paritaria y conseguimos un bono bastante alto. Sí. Pero la verdad que hay otras organizaciones sindicales que no lo pudieron hacer. Entonces digo, van a intentar recuperar el año que viene, no van a negociar un 17%, que es lo que entiende el gobierno que va a haber como inflación. Este año creían que iba a haber un 25% y terminó siendo un 43%. A ver, vuelvo a la frase de Macri. Cuando plantea hay que renovar también la dirigencia sindical, es cierto que hay dirigentes sindicales que están hace 25, 30 años. Es totalmente cierto, pero ahí hay dos errores del presidente. Más allá del error político, hay un error también, yo te diría que hasta técnico. Primero, cuando habla de convenios colectivos, salvo los gremios del Estado, él no se tiene que meter. Eso se resuelve entre la parte empresaria y la parte sindical. O sea, el Estado, que al final tenemos un Estado que se va, que viene. ¿Cuál es la concepción del Estado de Mauricio Macri? Él no se tiene que meter. El convenio colectivo es un convenio que se realiza entre partes. Que el Estado, en definitiva, cuando es privado, brinda el espacio para que se dé ese debate y esa discusión. ¿Y el tema de la renovación? Y el tema de la renovación, mirá, yo creo que se tiene que dar una renovación natural en el sindicalismo. Ahora, que lo venga a decir Macri, digo, esa es una discusión que tienen que llevar adelante los trabajadores, porque en Argentina y en cualquier lado del mundo, ¿quién va a hacer? Digo, Carrió tiene que decir cómo se organizan los trabajadores, digo, no lo digo por Carrió, digo, como para poner un ejemplo. ¿Quién tiene que ser? ¿Patricia Bullrich? ¿Macri? A ver, los sindicatos son entidades privadas y están inscriptas. Yo entiendo, a ver, yo modifiqué mi estatuto, levantaron la mano en la asamblea todos los trabajadores porque todos estuvieron de acuerdo. Pero la organización de los trabajadores, el sistema de organicidad de los trabajadores, en la Argentina y en el mundo lo definen los trabajadores. ¿Entendés? Entonces yo lo que digo es, hay un error también de apreciación, o te diría de contemplación de una realidad que tiene que ser definida por los trabajadores. A ver, estoy con poco tiempo, discúlpame. Yo estoy de acuerdo. Discúlpame, Lucas, porque quiero introducir este tema y estamos con muy poquito tiempo. Mirá lo que decía Labaña este fin de semana a La Nación, reactualizando el debate por el rumbo económico. Más duro Labaña, planteando que el modelo económico de Macri va al colapso y salió durísimo también el jefe de gabinete Marcos Peña a responderle. Este tipo de modelos que combinan, vuelvo a resumir muy rápidamente, tasas de interés fenomenalmente altas, dólar fijo o cayendo, el bolsillo del grueso de la población enflaqueciéndose, el empleo debilitándose, son modelos que indefectiblemente requieren del endeudamiento externo e indefectiblemente en algún punto terminan en una situación de colapso. Este modelo económico va a terminar en desarrollo, en crecimiento y en ir en un camino de lo que no pudieron los que gobernaron antes, que es generar un desarrollo sustentable en la Argentina. Y de eso estamos absolutamente convencidos.
Labaña a mí me lo dijo, se lo dijo al presidente, cree que hay que devaluar más fuerte, cree que el tipo de cambio está apreciado. Bueno, el gobierno insiste que Labaña quiere devaluar más fuerte y Labaña, bueno, duro también, planteando que esto termina en un colapso. Está Daniel Marx, que fue secretario de Finanzas, y me gustaría la opinión de él respecto a qué está pasando en la economía y esta discusión que hay entre Labaña y el gobierno en este momento. Bueno, yo creo que la economía está en una especie de transición, en el sentido que veníamos acumulando muchos desequilibrios. El gobierno hizo ajustes de tarifas, liberó el tipo de cambio. Ahora no tenemos definido todavía, si uno quiere, cuál sería el rumbo de largo plazo. El gobierno marca algunas cosas, pero en el interín es cierto, tenemos un déficit fiscal importante, eso se lo está financiando, la mayor parte de la financiación viene del exterior, eso genera oferta de divisas, por lo tanto el tipo de cambio se va apreciando durante ese periodo. Y después hay que ver cómo se sobrepasa esta situación. Es decir, los ingresos de capitales generalmente no duran para siempre. Y ahí es donde uno debería decir, bueno, Argentina logró crecer, logró tener una balanza comercial, por ejemplo, superavitaria, cuando ahora no la tenemos, y de esa manera poder disminuir el endeudamiento que acumuló durante esa transición. Esto es parte de la agenda que yo creo que va a haber que debatir particularmente. A ver, el año próximo. la verdad que voy a preguntar a Facundo Moyano, porque Labaña sale a decir esto termina en colapso, que la verdad que es un pronóstico fuerte, digamos. Pero es cierto que si no hubiese financiamiento, evidentemente Argentina tendría otro tipo de cambio, tendría que hacer otro ajuste fiscal o emitir una cantidad enorme de peso, con lo cual la inflación volvería a desbocarse y habría más devaluación. Pero bueno, ¿hay financiamiento para lo que quiere hacer el gobierno? Que es, bueno, no hacer un ajuste y la deuda, con la deuda financiar ese agujero fiscal importante, este año y el próximo. Sí, bueno, lo que se nota es que en estos momentos hay financiamiento. También se nota que en el mundo las condiciones se están endureciendo algo para los emergentes, es decir, las tasas de interés en el mundo están subiendo. Y lo que queda en duda es cómo Argentina va a superar esta situación. Que tenga financiado no significa que tenga superado los problemas, sino que está comprando tiempo para hacerlo. Y ahí es donde viene la gran estrategia a definirse. Es decir, el riesgo que tiene el gobierno es quedarse a la mitad del río. Sí, donde el río parte lo controla uno y parte no, digamos. Es decir, las condiciones externas, la tasa de interés, los precios de las exportaciones no las controla. Y a veces las cosas ayudan y a veces se vienen en contra. Argentina está en una situación intermedia en estos momentos. A ver, Lipovetsky. No, lo que faltó preguntarle a Labaña es qué es lo que haría él. Lo único que parecería claro es que él parecería que quisiera hacer una devaluación más profunda y eso de alguna manera va a generar mayor inflación cuando nosotros queremos un proceso contrario, de baja de inflación. Y después, respecto al déficit fiscal, la verdad que uno se pregunta hoy, en un contexto social como tenemos en la Argentina, con 12 o 13 millones de pobres, si es posible sostener un Estado menos presente del que estamos previendo para el presupuesto del año que viene, donde de cada 10 pesos, 6 pesos están destinados a inversión social. Nosotros creemos que en este momento del país hay que poner eje en eso y por eso hemos incorporado esas variables en el presupuesto y nos parece que es el camino correcto. Por supuesto que para el futuro apuntaremos a disminuir el déficit fiscal, pero creo que no es el momento ahora teniendo en cuenta la situación de la Argentina. Y si ante eso te agrego, por el otro lado tenemos el Senado que vota un proyecto de emergencia social como el que vino esta semana y que incluiría y reforzaría aún más el gasto social, más allá de que creemos que es irresponsable y absolutamente oportunista, ¿no? El proyecto que vino del Senado. A ver, ¿no fue muy duro Labaña al salir con los tapones de punta, doblar la apuesta y decir esto termina en un colapso? Lo que por ahí el término es duro. Lo que yo creo es que Roberto Labaña, con el prestigio que tiene y con la autoridad que tiene para hablar del tema, lo que hace es una descripción objetiva. Cuando describe, no es que quiere una devaluación, lo que dice que el dólar planchado, que o sea, la tasa de interés, está hablando de una cuestión objetiva, que los resultados que arroja lamentablemente este modelo económico, más allá de todo lo que hay que contemplar después, respecto a cómo veníamos, los problemas, las variables económicas, los resultados son
se profundizaron los problemas que ya venían desde antes. Hay más pobreza, hay más indigencia, hay más inflación, entre 8 y 10 puntos más, hay más déficit. Digo, no hay balanza comercial deficitaria. Entonces digo, la verdad es que a mí me gustaría que se cumpla lo que dice Marcos Peña, que este es un proyecto de desarrollo. Yo la verdad no lo veo. Ahora, si la CGT no ve el año que viene un futuro mejor que este, ¿por qué termina acordando con el gobierno? Mejor puede ser porque y esperando y dándole tiempo al gobierno pensando que la cosa va a mejorar. No, a ver. ¿No es esa la evaluación que tiene la CGT? Mejorar, sí. Va a mejorar porque la Argentina va a crecer, no va a crecer mucho, digo esto la Baña también lo dijo. El tema es que si ese crecimiento se puede ver reflejado en una mejora importante, digo. Lo que dice Roberto Labaña es que eso va a compensar de alguna manera o a retrotraer la situación a cuando estábamos un poco mejor. La verdad es que yo no tengo mucha expectativa porque veo mucha improvisación por parte del gobierno. Leía una nota en un diario importante donde empresarios decían, primero eran las inversiones que iban a llegar. Yo creo que hubo un error de expectativas y un error de diagnóstico. Después era el segundo semestre. Ahora le van a terminar echando la culpa a Trump por la imposibilidad de el ingreso de dólares que creían que iba a venir. Digo, yo creo que acá el gobierno lo que intenta hacer es tapar con voluntarismo la improvisación que están llevando adelante por error de diagnóstico y error en las medidas que aplican. A ver, Daniel Marx, ¿hay una especie de cuenta regresiva para el gobierno? Ahora la prioridad es que la economía se reactive, que muestren buenos números de inflación. ¿Cómo se ve eso? Porque claro, hay una especie de círculo vicioso. Sí, según como vean la situación económica, va a ser el financiamiento que va a tener disponible el gobierno en el futuro, el año que viene. Si no tiene ese financiamiento, la cosa se va a agravar. Digamos, ¿por qué baja la inflación? Así, digamos, yo creo que a lo largo del tiempo, en la medida que uno tiene déficit, lo sale a financiar, la deuda va subiendo hasta que en un momento puede cortarse. Ahora, el asunto es, el gobierno dice, bueno, vamos a crecer más que el crecimiento de la deuda, entonces zafamos, entre comillas. Ahora, hay que ver cómo se llega de acá hasta allá. Es cierto que uno va comprando ese tiempo. Es cierto también que las condiciones se van endureciendo, pero yo creo que parte de lo que tuvimos ahora durante este año fue un reacomodamiento. Ese reacomodamiento es algo que nos dio el financiamiento y nos sacó la angustia de cuántos son las reservas y las salidas de capitales, etcétera. Pero de ahí a tener crecimiento sustentable, yo creo que va en la agenda, supera a lo que es el mandato de un solo gobierno. A mí me parece bien que se discuta con las distintas fuerzas y se llegue a una especie de consenso de cosas que no se van a mover y que van a permitir esto. Lo que le pasa también al gobierno es que cuando la economía no se reactiva, políticamente cada vez se le animan más. Entonces uno ve todos los proyectos que empiezan a ingresar en el Congreso y son todos proyectos que aumentan el déficit, que aumenta la deuda. Digamos, es decir, que aumenta los problemas, si se quiere, de administración de la economía. Sí, hay que recordar a la gente. Yo leía un poco los fundamentos del proyecto de emergencia social del Senado y tomaban los autores, que son los mismos del oficialismo del gobierno anterior, que dejó 12 millones de pobres, donde argumentaban como fundamento información de la Universidad Católica Argentina, de la UCA, del 2015. Es decir, que cuando gobernaban ellos y cuando gobernaron ellos no tomaron ese tipo de decisiones. Es decir, para fundamentar el proyecto que imponen ahora, tomaron datos del año pasado cuando ellos gobernaban. Es un proyecto absolutamente oportunista, juega con las expectativas de la gente. Por supuesto, a mí me encantaría que podamos crear por ley 1 millón de puestos de trabajo, pero no es el camino, y menos estos puestos de trabajo que encima son puestos de trabajo precarios, porque son a través de cooperativas. Lo que hay que apuntar es a crecer económicamente y a generar empleo genuino, que es la base para la gente. El Frente Renovador va a insistir en esta semana con, obviamente, ganancias, que es lo que presentó hoy Massa, pero también con la emergencia social. ¿Quieren ir con las dos cosas? Nosotros asumimos un compromiso con las organizaciones sociales, tanto desde el Frente Renovador como desde la CGT, de acompañar el tema, y por supuesto que así como discutimos con responsabilidad el tema del impuesto a las ganancias de la cuarta categoría, también queremos discutir con responsabilidad acerca de cómo se sustenta el proyecto que viene del Senado. A ver, un último comentario, Daniel Marx. ¿Hay chance de que la economía empiece a reactivarse el año que viene? Sí. Pero, ¿cuándo?
No, yo creo que la reactivación no tiene un día determinado, sino que es un proceso que se va acumulando. Creo que también es muy probable que la tasa de inflación baje. La cuestión viene más allá del año que viene, yo creo. Sí, en el 2018 no tenés que hacer el ajuste que hiciste este año, digamos. Que es lo que estamos hablando siempre respecto a lo que le pasa a esta economía hace 5 años, cuando la inflación te comió el colchón cambiario. Es decir, el dólar alto que permitía exportar y que todo andaba, en la época de la Baña, como todo andaba con crecimiento y empleo. Y en ese sentido lo que me gustaría es que la agenda no sea tan personalista, sino que pensemos en el bien. Es decir, que haya un consenso entre la dirigencia política para hacia dónde queremos ir. Y recordemos que llevamos muchos meses de caída de la actividad industrial, más de 3 años casi te diría. El problema no viene de ahora, digamos, para tener en cuenta. La gente por algo votó un cambio el año pasado. Solo una cosita respecto a esto. El pronóstico de la Baña termina en colapso y bueno, depende mucho del financiamiento externo. Lo que sí es que Pratgay, por lo menos, y me parece que el gobierno también, tienen claro que no van la fórmula de los 90. Que la Baña, hay que decirlo, criticó desde el primer momento, cuando muchos economistas planteaban que se podía seguir con la convertibilidad ad eternum. Es decir, el gobierno sabe, este gobierno, cualquiera sabe que no se puede tener permanentemente un dólar fijo y un dólar barato y demás. Me parece que hay una diferencia importante respecto a los 90. Eso se aprendió en la Argentina. También se aprendió que no se puede tener déficit fiscal. Me parece que el gobierno sabe eso y va a tratar de en algún momento de solucionarlo. No sabe cómo hacerlo, pero también se aprendió eso. Lo aumentó. Ahora también, claro, y de hecho lo aumentó, porque le sacaron recaudación a los gobernadores, le sacaron, anunció lo de los jubilados y demás. Pero también hay que decir una cosa, describir los problemas no significa, pues lo mismo pasa al kirchnerismo. En los últimos años Cristina se cansó de hablar de los que querían la devaluación. ¿Pero por qué? Porque hace años que Argentina se quedó con el dólar barato. Pues la inflación permanentemente te deja un dólar que no es competitivo con la industria, hay que atajar penal en la aduana porque si no perdés puesto de trabajo, bueno, lo que ya sabemos. Entonces, me parece que la Baña está jugando un poquito al límite, diciendo el gobierno lo mismo que los 90, porque está planteando, por lo menos, no sabe cómo salir, pero sabe que en esa receta ya fracasó. Y el gobierno lo critica a la Baña por describir algo que es cierto, que Argentina se quedó de nuevo con el dólar barato y que este esquema en algún momento hay que salir de manera virtuosa, porque si no, en algún momento termina mal. Si se acaba el financiamiento, termina mal. Nos estamos retirando. Quédense en Canal 26, ya llega Roberto García con La Mirada. Nosotros nos reencontramos mañana.